Bien, ahora voy a invitar a Debbie y las panelistas Sofía y Alexandra, acompañarnos, y Debbie para presentar a... Antes que empezamos, creo que Greg y yo nos presentamos. Yo creo que porque es un grupo chiquito y mandamos él, yo, la invitación para decir quién eres, porque estás acá. Así lo voy a hacer igual, me encanta hablar de yo mismo. Eso no es Bueno, yo trabajo en la oficina de Angel Ventures, liderando el equipo acá. Nosotros hacemos el deal sourcing desde Perú para Perú y Chile, para el Fondo Regional de Alianza Pacífico. Y acá tenemos una red de inversionistas ángeles que invierten a nivel semilla en startups a nivel que estamos viendo hoy. Y además, muy orgulloso de ser el mentor de Endeavor y tener la oportunidad de colaborar con Debbie en eso y varias otras cosas. Bien, yo soy Debbie Jaffe, la directora ejecutiva de Endeavor Perú. También soy directora de InnoVentures Perú recién. Y nosotros vemos todo de que trabajamos juntos mucho en el ecosistema. Entonces, para nosotros nos interesa ese tema, no solo para el crecimiento del ecosistema, pero queremos que cuando las empresas llegan a nosotros, porque Endeavor apoya a emprendedores de alto impacto en su fase de crecimiento. Normalmente están en una fase un poquito más avanzada. Y queremos que cuando ya lleguen a nosotros, todo esto ya está arreglado. No siempre es así. Entonces, con esto lanzamos panel con la gente que van a arreglar todo, las abogadas. Me gustaría presentarla. Primero tenemos a Alexandra Pavesa, socia de Estudio Rabasa, Alcázar y de las Casas, también miembro de Lima Bar Association, New York State Bar Association, y tiene LLM de Stanford, especialización en M&A, Corporate Finance y Venture Capital. Trabaja desde el Perú y tenemos mucha suerte de tener a alguien como ella acá en el Perú. También tenemos Sofía Yagüe, socia de Private Advising Group, también miembro de New York State Bar Association, también tiene Admitted to Practice en España, tiene el LLM de NYU, especialización en Cross Border M&A y Venture Capital, y trabaja desde Estados Unidos, y sé que has trabajado con empresas peruanas también. Entonces, voy a empezar con algunas preguntas para las dos que pueden tornear. Y la primera es, ¿cuáles son tus experiencias apoyando startups a crear estructuras legales? Y pueden decirnos algunos de sus clientes. Empezando contigo, Sofía. Sí. Bueno, lo primero, buenos días y estoy muy contenta de estar aquí. Es mi primera visita a Lima. Tenía muchas ganas, tengo muchos clientes aquí que por fin he podido conocer en persona y después de cientos de emails. Entonces, y gracias a vosotros por este esfuerzo que habéis puesto en esta presentación. Es algo completamente único, creo, en América Latina. Y me parece que es tremendamente útil y ojalá se vaya replicando en otros países. Bueno, mi experiencia en Private Advising Group, nosotros somos una firma boutique basada en Miami. Nuestro foco está precisamente en Venture Capital y en compañías que nacen en América Latina y que ya sea por la necesidad de crear una holding para recibir inversión, además por tener operaciones en distintos países en América Latina o incluso en Estados Unidos, se ven con la necesidad de crear esta estructura, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte también de apoyar algunas de las principales compañías aquí en Perú. Por ejemplo, nosotros asesoramos desde los inicios a Cine Papaya, en todo lo que fueron las rondas de financiación y luego también en la venta a Fandango. Tenemos también como clientes, por ejemplo, a Gonzalo y Luis de Chasqui, que están también haciendo, está yendo impresionante y seguro que van a seguir levantando capital en los próximos, está yendo fenomenal. Tenemos por supuesto a Carlos de Karaoke, que también estuvimos apoyando desde los inicios y ahora estamos empezando a trabajar con Pedro, así que... Alexandra. Sí, ¿qué tal? Igual, bienvenida después de tantos emails, efectivamente, y llamadas, que finalmente nos conocemos en persona. Bueno, nosotros en el estudio lanzamos formalmente un área de Venture Capital el año pasado. Nosotros somos una firma con un enfoque transaccional fuerte
y el lanzamiento del área en realidad fue una respuesta a las necesidades del mercado. Nosotros iniciamos nuestro involucramiento en estos temas, comenzando por el final, por los exits que han habido en el Perú. Estuvimos involucrados en el componente peruano del exit de Cine Papaya, la inversión del grupo Naspers, que ahora es iVivo en un portal, y algunas otras exits que han habido. Luego empezaron a llegar los inversionistas, ¿no? Tenemos muchos clientes del mundo corporativo con un patrimonio individual importante que decidieron incursionar en las inversiones de capital ángel, y finalmente cerramos el círculo con las startups que se aproximaron a nosotros para ayudarlos en sus fondos de inversión, y como dice Jeffy, las que están en una etapa ya más avanzada, más madura, a ordenar ciertas cosas que se necesitaban para levantar rondas de financiamiento ya por inversionistas más sofisticados y de cara eventualmente a una serie A. Y respecto a la pregunta puntual, en realidad el tema de la estructura legal, y comparto la experiencia de Pedro, porque efectivamente la primera consulta en su caso surgió de un inversionista ángel, o sea, fue una pregunta de un inversionista ángel extranjero de cuál va a ser el costo tributario, ¿no? Si eventualmente lo que se termina vendiendo es la compañía operativa peruana, ¿no? Y bueno, y luego eso ha venido siendo una pregunta recurrente por parte de las startups al momento de levantar capital y pensar ya en fondos de inversión extranjeros, ¿no? Y es así que de hecho cuando nos contactó Greg para ver de apoyar en la presentación, es un análisis que nosotros habíamos hecho recientemente para varias de las startups, ¿no? Y actualmente nos encontramos en la fase de implementación con Mesa 24/7 y con Sofía. Estamos trabajando también para Carpool, el Flip Transaction, y hemos hecho el análisis, como digo, para algunas otras startups que quizás no lo vayan a implementar en este momento, pero ya están familiarizadas con la estructura e incluso ya están haciendo disclosure a los inversionistas en los documentos de levantamiento de capital, lo que considero que es muy importante para luego, digamos, poder tener una conversación sobre algo que ya había sido puesto sobre la mesa al momento de hacer la inversión, ¿no? Bueno, los dos tocaron, y Pedro también, de cuál es el momento de hacerlo, y varios han dicho que desde el principio, Greg y yo tenemos un caso de una mentora de Endeavor que lanzó algo y desde el principio armó su holding, si no me equivoco, Cayman LLC, y pensamos que ella era la estrella, y cuando pasamos la presentación a ella dijo, pucha, tenía que desenrollar todo porque fui a Y Combinator y me obligaron a hacer un C-Corp, entonces, plop, pero, entonces, esa es la pregunta precisa, ¿cuándo, en qué momento deben pensar? Yo sé que deben pensar al principio, pero ¿en qué momento deben actualmente? Tú dices que están investigando, pero no necesariamente implementando, se quieren precisar un poquito más, quizás con casos de cuándo lo hicieron. Sí, no, y este es un claro ejemplo, lo que acabas de mencionar. Por eso precisamente nosotros siempre recomendamos el empezar con la LLC en vez de montar la estructura de Cayman el día 1. La LLC siempre les va a dar a los fundadores la flexibilidad de si los fondos vienen de, bueno, pues por ejemplo de fondos procedentes de América Latina, pues de Cuona, estos fondos por lo general les gusta la estructura de Cayman, comprenden que la compañía en este caso no tiene vínculos con los Estados Unidos, que es el caso de muchos de nuestros clientes. Muchos de ellos ni siquiera tienen operaciones en Estados Unidos o son solamente una parte muy pequeñita y el resto de sus ingresos se derivan de otros países en América Latina. En este caso, claramente la corporación no hace tanto sentido, salvo que puede ser una situación que venga un fondo americano que esté dispuesto a invertir un monto importante y que diga, bueno, la única forma de que entre esta inversión es si tienes una corporación en los Estados Unidos. Ahí el fundador pues, no puede poner las cosas en la balanza, ¿no? Es raro porque un fondo americano también debería de entender la situación y debería de comprender que una compañía que no tiene vínculos con los Estados Unidos está mucho mejor con una estructura que sea más eficiente, pero bueno, de vez en cuando ocurre. Otras situaciones, claro, es totalmente diferente lo que comentaba Recto, ¿verdad? Él precisamente ha empezado su exposición hablando de que él vivía en Estados Unidos, que gran parte de sus ingresos se derivan de los Estados Unidos y además fue admitido en Y Combinator que, entre otras cosas, pues,
exige que la holding company sea una corporación de los Estados Unidos. En su caso hace mucho más sentido que la holding sea una corporación de Delaware. Entonces no solo se trata de la empresa, pero las residencias y ciudadanía de los fundadores y las inversionistas. Yo que soy peruano y mexicano, por todos lados me están sacando los impuestos, no puedo esconder, pero es muy importante para no considerar que hay tres partes. Entonces, de nuevo, hablando de quizás un caso preciso de varios extremos. Sí, o sea, efectivamente coincido con lo que ha dicho Sofía, con lo que mencionaba, que es caso por caso. Y efectivamente un tema muy importante es dónde se van a desarrollar la operación, ¿no? las actividades vinculadas a la operación desde un inicio. En lo que sí coincido con Pedro es que si eventualmente se sabe y se tiene cierta predictibilidad de que se va a poder levantar capital extranjero, no se debe demorar mucho en realizar el flip, porque mientras mayor sea el valor del startup, el impacto tributario en el momento de hacer el flip y el desembolso que se va a tener que hacer para el pago de impuestos es mayor. Entonces, quizás iniciar, y además también hay startups que levantan, digamos, capital de los programas de aceleración locales, y muchas veces ese dinero tiene que entrar a la empresa local. Entonces, quizás si las operaciones se van a desarrollar inicialmente en Perú, comenzar la compañía en Perú, pero no tomar mucho tiempo en la decisión de luego migrar la holding al exterior, ¿no? Bueno, continuando con Alexandra, ¿nos puede contar un caso típico de un flip-up peruano? Y quizás siguiendo con un flip-up, pero puede ser de la región o peruano. Sí. Bueno, el proceso básicamente implica dos jurisdicciones y hay trabajo conjunto de abogados locales y del exterior. Generalmente las sociedades tienen derechos de adquisición preferente y el aporte de esas acciones a favor de una holding que a cambio de esas acciones de la empresa operativa te va a emitir units de la LLC o dependiendo del vehículo que se incorpore como holding, es considerada una transferencia. Entonces lo que hacemos normalmente es una junta a nivel de la empresa peruana en la que todos los accionistas aprueban hacer este intercambio de acciones, se asigna el valor a las acciones que están siendo aportadas, ¿no? Y ese valor va a ser luego reflejado en la holding. Y como segundo paso lo que hacemos es firmar un contrato de intercambio o exchange agreement, que la verdad es un documento bastante simple que puede estar incluso bajo ley extranjera. Y finalmente se registra en la matrícula de acciones de la compañía peruana a la nueva titular de las acciones que vendría a ser la holding, ¿no? En el camino hay estas implicancias tributarias y dependiendo de la valorización que se determine o que se le asigne las acciones al momento de hacer el flip, si hay inversionistas extranjeros involucrados, probablemente tengan que hacer también un trámite ante SUNAT para obtener un certificado de recuperación de capital invertido que certifique el valor de la inversión. ¿Y ustedes dan este servicio a los fundadores y también a los inversionistas o solo a los...? Sí, podemos hacer las dos cosas. Efectivamente, podemos dar el servicio a la startup misma y darles también el apoyo a los inversionistas del extranjero que tienen que hacer este trámite. Sí, el problema es el timing, efectivamente. El SUNAT tiene 30 días hábiles para, digamos, desde que presentas la solicitud para emitirte el certificado. Y en la práctica, por más que muchas veces es una certificación sencilla, porque el accionariado del inversionista ángel ha sido como consecuencia de aportes de capital, en nuestra experiencia SUNAT sí se toman los 30 días, ¿no? Para otorgar este certificado. Entonces es también un tiempo que se tiene que tomar en cuenta al momento de armar esta operación, ¿no? ¿Es ustedes un caso típico de flip-up o peruano o otra parte quizás de Latinoamérica? Sí, claro. Bueno, de hecho, casi que puedo quizás complementar. O sea, nosotros realmente para el proceso de flip dependemos en gran medida de los abogados locales, porque en última instancia se está produciendo una transferencia de las acciones de la compañía local, ¿no? Que es una transacción que se gobierna por la ley local, con lo cual ellos siempre tienen el mayor peso en esa transacción.
y una vez que se completan los trámites locales, lo que nosotros hacemos es, ya a nivel de la LLC o de la C Corp, o en ciertos casos directamente con los abogados de Caimán, reflejar la titularidad de los socios. Los mismos porcentajes que tenían previamente al flip los reflejamos en el cap table de la, decimos LLC para usar un ejemplo. Ahí nosotros lo que hacemos es, a través precisamente de ese contrato de permuta, les emitimos la participación en la LLC. Realmente es una entidad de nueva creación, con lo cual todo el valor que tiene son las acciones que precisamente se han contribuido en la permuta. Y ahí lo que tenemos que hacer, claro, es replicar también el pacto de socios que tenía la compañía previamente en Perú a nivel de la compañía americana. Ese sí que es un punto importante, porque muchas veces lo que ocurre es que todo esto se hace o sea, con carácter prácticamente inmediatamente anterior a una ronda de financiación. Entonces, ahí sí que a mí me gusta ser muy eficiente, ¿no? Y, por ejemplo, no merece la pena el crear un pacto de socios muy complejo que refleje exactamente todo lo que teníamos previamente en Perú, si sabemos que automáticamente al pasar pues, un mes quizás vamos a estar enmendándolo porque entra una nueva ronda de inversión. Entonces, si podemos hacer esto de una forma, bueno, si los inversores ángeles también cooperan en ese proceso, pues podemos incluso, digamos, avanzar y reflejar los términos de una ronda de financiación ya en ese pacto de socios, ¿no? Donde los nuevos inversores están dictando nuevas reglas, ¿no? Bueno, en el caso que hay 30 inversionistas, ¿qué pasa si alguien no quiere firmar? Sí, eso es lo que comentaba. Sí, es un proceso de convencimiento, ¿no? Y lo que él mencionaba es, o sea, finalmente, si bien hay una tasa diferenciada en el caso del inversionista ángel persona natural domiciliado en Perú, que pasa de 5 a 30, efectivamente vas a querer pagar 5% de una torta pequeña o 30% de una torta mucho mayor, ¿no? Entonces finalmente es el análisis ahí costo-beneficio. Pero justamente por eso lo que estamos tratando, al menos nosotros en las startups que asesoramos, es que lo estamos poniendo desde el term sheet que se firma en las rondas de capital semilla como una obligación de los accionistas que ya están asumiendo al momento de hacer la inversión, de firmar la documentación necesaria al momento de hacer el flip. O sea, lo estamos poniendo desde el día 1 como parte de los documentos. Quiero retroceder un poquito, porque estamos hablando de Caimán, de Bermuda, de LLC. Sofía, si nos pueden dar un mini tutorial en cuáles son las opciones para Holdcos. Entramos en más detalle en el desayuno anterior con los emprendedores, pero creo que vale un mini catch-up. Sí, diríamos que principalmente hay 3 opciones para holding companies, ¿no? 2 de ellas son compañías en Estados Unidos y luego tenemos la offshore holding company. Entonces, a nivel de Estados Unidos, como os comentaba, la LLC suele ser el primer paso, ¿no? Y nosotros siempre recomendamos que se empiece por una LLC por esa flexibilidad. La LLC siempre nos permite convertirla en una corporación de Delaware o poner una holding de Caimán o BVI o UK en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que ocurre con la LLC es que, a diferencia de la corporación, una LLC tiene un tratamiento fiscal que se llama de pass-through. Es un tratamiento fiscal muy particular que existe en pocos países, o sea, los Estados Unidos y pocos lugares más, donde lo que ocurre es que la compañía en sí misma no presenta una declaración de impuestos. O sea, todos los ingresos o pérdidas fluyen hasta el nivel de los socios y son los propios socios de la LLC los que tienen que presentar la declaración de impuestos, no la compañía. Esto lo que implica necesariamente es que los socios de la LLC, incluso si son socios extranjeros, se tienen que sacar un número de identificación tributaria en los Estados Unidos y presentar declaración de impuestos en los Estados Unidos. O sea, es un trámite que también hay que tener en cuenta, ¿no? No significa que los inversores vayan, o los accionistas vayan a tener que pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, es posible que esa LLC ni siquiera tenga ingresos derivados de los Estados Unidos,
pero sí que tienen que sacarse ese número de identificación tributaria y quizás incluso presentar una declaración de impuestos a cero, ¿no? Luego tenemos la corporación, ¿no? La corporación sí que tiene un tratamiento fiscal mucho más sencillo de entender porque es parecido a una sociedad anónima en el sentido que la propia compañía es la que presenta la declaración de impuestos, es decir, paga el corporate tax, presenta la declaración por el corporate tax y los accionistas no tienen que hacer nada salvo que haya una distribución de dividendos, pero on an annual basis, si la compañía no se vende o no hay ningún evento, los accionistas no tienen que hacer nada. El tema precisamente entre LLC y corporación es que los fondos no suelen invertir en LLCs, o sea, la LLC es una estructura muy buena para paso 1, incluso para recibir inversión tipo ángel, ¿no? Los angel investors por lo general, incluso en Estados Unidos, no tienen problema en invertir en una LLC, pero cuando ya estamos hablando con fondos, entonces sí que hay que empezar a pensar en o bien la corporación o bien la compañía de Caimán, ¿no? Luego ya a nivel de estructuras offshore, Caimán realmente es la más utilizada, es la jurisdicción con la que más cómodos se sienten la mayoría de los fondos. De hecho, los propios fondos son estructuras muchas veces de Caimán, con lo cual cuando nosotros tuvimos una época en la que sí que nos tocaba tener muchas peleas con 500 startups y con otros fondos que estaban como completamente obsesionados con la Delaware Corporation para casos que no hacían ningún sentido. Entonces nosotros, uno de nuestros argumentos era, pero ¿por qué no Caimán si realmente vosotros también estáis incorporados en Caimán, ¿no? Entonces, bueno, eso ya ha evolucionado mucho y la mayoría de los fondos sí que se sienten muy cómodos con Caimán. BVI lo vemos mucho menos, realmente ofrece las mismas ventajas, pero la verdad es que BVI tiene menos tratados y bueno, hay algunas jurisdicciones, algunos países con los que la BVI no funciona tan bien, ¿no? A nivel tributario. Y lo que sí que hemos visto mucho recientemente es para compañías que están recibiendo inversión también de fondos europeos. En Europa, Cayman Islands no funciona bien. Los fondos europeos no quieren invertir en holdings de Caimán, con lo cual si hay una inversión europea, ahí sí que entra en juego como otra alternativa la holding de UK. Al final es muy similar, pero... Sí, conocemos un par de casos, por lo menos, de empresas peruanos que lo hacen. Bueno, Alexandra, me gustaría saber un poquito qué errores has visto y cuáles son los costos para corregirlos, primero a nivel peruano y después sufrir a nivel internacional. Bueno, uno de los primeros errores creo que es un error por omisión, que es no hacer el disclosure de si se está pensando hacer el flip en los documentos de la inversión, porque es algo que finalmente termina agarrando por sorpresa a los inversionistas. Y más que errores, quizás un tema que está siendo bastante discutido es la valorización que se le va a asignar a las acciones al momento de hacer el flip, ¿no? Y ahí quizás entrando a un poquito de detalles, hay un tratamiento, una tasa fiscal distinta para los inversionistas ángeles domiciliados, ¿no? Que como lo comentaba Pedro, que en verdad ya parece abogado de tax, pasa de 5 a 30, ¿no? Y por otro lado tenemos a los fundadores, que en el caso de las startups peruanas generalmente son personas naturales domiciliadas en Perú, que ellos también serían sujetos a una tasa de 5, ¿no? Ahora, los fundadores han entrado en el minuto 1 a la compañía, con lo cual el costo computable de esas acciones es prácticamente el valor nominal, y los inversionistas ángeles, conforme van avanzando en las rondas, van entrando a un valor mayor, ¿no? Porque la valorización va subiendo. Entonces, un tema de discusión es qué valor le voy a asignar a esas acciones al momento de hacer el flip, ¿no? Porque los inversionistas que entraron al final probablemente hagan una menor ganancia, ¿no? Porque la valorización va a ser muy parecida a la de la última ronda y por último esa ganancia está agregada con 5%. Por otro lado, los emprendedores que entraron desde el día 1, que tienen un costo computable de un sol, digamos que es el valor nominal, sí van a tener una ganancia grande en comparación a la última valorización y sobre eso van a tener que pagar 5%, ¿no? Entonces, la norma peruana te dice que este aporte de acciones constituye una transferencia para efectos tributarios a pesar de que no hay un desembolso de dinero,
como decía Sofía, es una permuta, entonces sí hay una contraprestación, ¿no? Yo otorgo una acción de una compañía peruana por una acción de una compañía americana. En este sentido, la norma tributaria me dice que esa transferencia tiene que ser a valor de mercado, y para efectos tributarios ese valor de mercado es el que resulte mayor entre el acordado por las partes, que podría ser el valor de la última ronda de financiamiento, o el valor patrimonial. Entonces, en el caso de las startups que generalmente tienen pérdidas durante muchos años hasta llegar al break-even, ese valor patrimonial puede ser, digamos, negativo incluso, ¿no? Es el valor patrimonial del ejercicio anterior, con lo cual se podría acordar válidamente asignarle el valor nominal a las acciones que estoy aportando, ¿no? Con lo cual ahí efectivamente hay una pérdida para los inversionistas ángeles, por lo cual no tienen que desembolsar un impuesto, y por otro lado para los founders tampoco se genera una ganancia porque se aporta un sol, que es el mismo valor al cual suscribieron la acción cuando constituyeron la compañía. El problema está que los inversionistas ángeles pierden costo computable, ¿no? O sea, si el inversionista ángel entró pagando 5 soles por acción y luego le aporta a 1, ese 1 es el valor que se va a reflejar a nivel de la holding y va a ser el valor que va a tener esa acción al momento de vender la compañía, ¿no? Entonces ahí también es una conversación que se tiene que tener en todo caso con los inversionistas, porque generalmente para los founders desembolsar, digamos, un importe alto es complicado, y ahí cuando lo conversamos con Debbie también es pagar hoy un 5% de un impuesto pensando en que efectivamente voy a terminar vendiendo la compañía, es también una decisión un poco compleja, ¿no? Porque si finalmente la compañía no es exitosa y no se vende, es un impuesto que he perdido, ¿no? Por el contrario, si efectivamente la compañía se termina vendiendo, no es un impuesto que está perdido, es un impuesto que he pagado de manera adelantada, porque luego ese costo me lo reconocen al momento del éxito, ¿no? Entonces, ese tema de la valorización es el tema que yo veo que se discute más al momento de hacer el flip con los inversionistas. Gracias. Sí, errores. Sí, no los llamaría errores porque la verdad que hay que hacer lo que toca en cada momento y con recursos muy limitados, así que es un sálvese quien pueda, ¿no? No, yo creo que quizás algo sí muy importante es cuando compañías tienen operaciones en distintos países, sí que vemos que ocurre a veces, en vez de en ese momento aprovechar para crear la LLC y ya empezar a crear el resto de las nuevas subsidiarias bajo la LLC, sí que me ha pasado el que a mí me contactan ya cuando hay una compañía en Chile, una en Argentina, una en México, la de Perú, y al momento de hacer el flip no lo estamos haciendo solo con Perú, sino que lo estamos haciendo con 5 jurisdicciones al mismo tiempo, y ahí evidentemente, o sea, este mismo proceso que estamos describiendo hoy lo tenemos que analizar en cada uno de esos países. Cada uno con sus abogados. Con sus abogados, que no es poco. Y sí, entonces hay veces que incluso hay accionistas diferentes en distintas compañías, ahí la cosa se vuelve un poquito más complicada. O sea, en cuanto veamos que sí que va a haber varias subsidiarias, lo antes posible empezar el proceso. Por esta pregunta de subsidiarias, salió en alguna de nuestras reuniones un detalle interesante peruano de un porcentaje de sus observaciones, si está acá o allá, y salió una pregunta que no necesariamente sale acá, de si empiezan acá en el Perú. Bueno, me gustaría que tú hables de esto, pero también consejo quizás para un peruano que tiene quizás su SAC, y si van a abrir operaciones en México, Chile, Colombia, que es acostado o abajo de peruano. Sí, son vinculados. Sí, efectivamente son temas que están vinculados. Y solamente para retroceder, en realidad nuestro consejo no es constituirla como SAC, sino constituirla de frente como SA. Ese sí es un error que vemos usualmente, porque las startups piensan levantar capital de distintos inversionistas y generalmente van a sobrepasar el número de 20, ¿no? Y luego hay un costo adicional en moverla a una sociedad anónima. El tema de si empiezo a crecer con mis operaciones a otros países, si lo debería hacer a nivel de afiliadas, todas colgadas de una misma holding,
o a nivel de subsidiarias, lo que vemos en la práctica es que la peruana es la que está constituyendo las compañías en Chile, en Colombia, en México. En realidad hay un tema importante a analizar ahí porque tiene un componente tributario. Perú es una de las pocas jurisdicciones que grava como renta de fuente peruana las transferencias indirectas de acciones si se cumplen algunos requisitos. Y esto es importante no únicamente para los inversionistas locales, sino incluso para los inversionistas extranjeros tipo fondos de inversión, ¿no? Y los dos requisitos son, o sea, por ejemplo, si yo tengo una holding, una LLC en Delaware, y tengo una empresa operativa peruana, y la peruana ha ido creando subsidiarias y es, digamos, la intermedia de la operación en Colombia, en Chile, tengo una estructura, digamos, de subsidiarias, ¿no? Una estructura vertical. Al momento en que yo venda las acciones de la holding, puede ser que esa venta, a pesar de que estoy vendiendo acciones de una empresa no domiciliada en Perú, puede estar grabada en Perú como renta de fuente peruana. Si se cumplen dos requisitos, ¿no? El primero de ellos es que en cualquier momento durante los 12 últimos meses anteriores a la venta, las acciones, el valor de mercado de las acciones de la subsidiaria peruana representen 50% o más del valor de las acciones de la holding, ¿correcto? Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que en un periodo de 12 meses se haya vendido 10% o más de las acciones de la holding, que indirectamente es una transferencia de acciones de la empresa peruana. Entonces, si esos dos requisitos se cumplen, eso puede estar grabado en el Perú. Entonces, al momento, un poco yendo a tu pregunta, Debbie, es si las constituyo como affiliates o si las constituyo como subsidiarias, sí tiene un impacto, porque al momento de constituirlas, todas las operativas debajo de la peruana finalmente va a concentrar el valor de las operaciones en los otros países, con lo cual probablemente el primer requisito del 50% sí lo cumpla, ¿no? Y esto tiene dos caras, ¿no? O sea, por un lado, para los fundadores es ventajoso, porque si los fundadores son personas naturales domiciliadas en el Perú, a pesar de estar vendiendo acciones de una LLC en Estados Unidos, eso seguiría estando grabado en Perú con una tasa de 5%, ¿correcto? Pero para los inversionistas ángeles que probablemente en la holding no vayan a tener una participación del 10%, eso sí va a estar grabado para ellos como renta de fuente extranjera y va a estar sujeto a una tasa de 30%. Ahora, el tema que mucha gente no está muy consciente es que, por ejemplo, un fondo de Venture Capital que sí puede llegar a tener una participación mayor al 10% en la empresa de Delaware, puede ser que tenga que terminar pagando impuestos en Perú si más del 50% del valor está alocado en Perú. Entonces, sí hay un tema. Bien para el emprendedor y mal para el Venture Capital, y si entienden esto van a exigir que no es todo bajo peruano, y si no saben van a estar muy enojados en el momento de averiguar. Sí, eso es correcto y es algo que llama mucho la atención porque, como comentaba, no es usual en otras jurisdicciones este régimen que grava las transferencias indirectas, ¿no? O sea, Chile también lo tiene, pero lo tiene más limitado porque la transacción tiene que tener un valor mínimo que es muy alto, entonces no aplicaría para las startups, ¿no? En el caso de Perú no hay una diferenciación, ¿no? Quizás eso es justamente uno de los temas que se podría plantear modificar para que sea también más beneficioso para los inversionistas ángeles, ¿no? Bueno, hablando de Chile y de otros países también, entiendo que hay un proyecto de ley, no sé si es muy fuerte, dentro de Perú, como ley de emprendedor. Y si nos puede contar qué cosas están pensando. Y también, Sofía, me gustaría escuchar de ti qué has visto en otros países que ayudan en esta situación. Entonces, parte de hoy día es educarnos de cuál es la realidad de hoy día. La realidad es compleja. Entonces, no hay una solo respuesta. Pero me gustaría escuchar, pensar del futuro y las posibilidades, basado también en lo que vimos en otros países y lo que quizás estamos hablando a nivel de gobierno y proyecto de... bueno, quizás empezando de lo que vimos afuera, mejor. Sí, bueno, en realidad la problemática es la misma, ¿no? O sea, el concepto de que el flip es una transferencia aplica en todas las jurisdicciones. Quizás el paso a paso es un poquito diferente, pero el análisis es prácticamente el mismo.
y además muchos de estos emprendedores no tienen la suerte de tener esta presentación y pero no, la verdad es que no hay como alguna solución o algo que he visto en otras jurisdicciones que realmente sea mucho más ventajoso. O sea, es algo que afecta a toda la... Quizás un beneficio que viene a la etapa de inversión, no sé si Alexandra les habla de esto que hemos visto quizás en Argentina, si no me equivoco. Sí, bueno, en la ley de emprendimiento argentina lo que hay es, digamos, un beneficio tributario para que sociedades argentinas inviertan en startups y tengan un beneficio al momento de deducir el gasto, ¿no? O sea, la inversión, el aporte que hacen en una startup es deducible como gasto en el ejercicio en que realizan el aporte. Me parece que lo pueden arrastrar incluso por 5 años, y hay un tope, me parece, del 20% de la renta contra el cual pueden imputar este gasto, ¿no? A nivel de modificaciones legislativas, justo me comentaba mi área de tax que recientemente en mayo, bueno, el Ejecutivo ha pedido facultades legislativas en materia tributaria. Justamente dentro del listado que ha salido publicado de los temas que se quieren tratar a través de esta delegación de facultades es justamente el gravamen a la transferencia indirecta de acciones, que era justamente de lo que hablábamos, ¿no? No sabemos en qué sentido va a venir la modificación, pero sí es un tema que está en la agenda, ¿no? Ahora, cuando nosotros hemos visto esta problemática, una posibilidad para, digamos, mitigar este impacto tributario para los inversionistas ángeles que implica tener la holding en el exterior sería que no haya, para el caso de una startup, esta necesidad de que el paquete que se transfiere sea del 10% o más, ¿no? O sea, si de alguna manera se pudiera acreditar que se trata de la venta indirecta de acciones de una startup, por ejemplo, determinando que la compañía no puede tener una vigencia o un plazo de existencia mayor a 5 o 7 años, o de alguna manera poder individualizar que se trata de una startup y poder dar esta tasa de 5% no solamente a los emprendedores, sino también a los inversionistas ángeles, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, de los fondos de Venture Capital que podrían estar grabados por esa transferencia indirecta, o sea, en Colombia, por ejemplo, si hay una tasa, digamos, preferente en caso que el inversionista extranjero que transfiere indirectamente esas acciones haya permanecido en el accionariado por un mínimo de tiempo, ¿no? O sea, que son 2 años. Entonces, son cosas que se han implementado en otros países que Long-term capital gain. Exacto, sí, que se podrían, digamos, buscar reflejar aquí en el Perú, ¿no? Bueno, cambiando un poquito, retrocediendo mi lista de preguntas, tengo lentes o perdí una pregunta. ¿Cómo puedes... hablamos un poquito en la presentación de esto, pero ¿cómo puede afectar la decisión en el potencial exit los potenciales mercados de expansión de los startups? Si tienen casos en los 2 estudios de tomar una decisión en potencial exit o expansión del mercado, empezando con lo que ves Sí, ahí en un caso de exit, claramente la estructura va a tener una importancia relevante, ¿no? Y a nivel de los Estados Unidos, ahora cada vez que yo diga no se paga impuestos, siempre me refiero en los Estados Unidos, claro, el tener una estructura de flow-through, como hablábamos, o el tener una corporación, aquí sí que hace una diferencia importante. También va a ser diferente si lo que se está produciendo es la venta de la compañía, pues, o bien de la holding, ¿no? O sea, de la de Caimán o la compañía de Delaware, o lo que suele ser muy frecuente también, que es que se compren la subsidiaria, es decir, la compañía de Perú, ¿no? Entonces, claro, en un evento en el que, vamos a suponer, tenemos una venta de la compañía local, ¿no? En el caso de una estructura de flow-through, claro, al final lo que ocurre precisamente es que la LLC no presenta declaración de impuestos, se considera una disregarded entity, la compañía de Caimán 0% tax, con lo cual subimos directamente al nivel de los socios, ¿no? Si en cambio, en vez de esta estructura, tuviésemos una corporación de Delaware,
y se vende la compañía local, entonces sí que, claro, la compañía de Delaware sí que tiene que pagar impuestos, ¿no? En este caso, bueno, lo bueno es que ha habido una reforma impositiva en Estados Unidos, con lo cual el tax rate ha bajado desde el 35% al 21%, que es una diferencia enorme y es muy buenas noticias, ¿no? Pero claro, sí que hay un ¿Tienes un caso que me puedes compartir de en un éxito comprar un OPCO de un país pero no las otras? No suele ser lo frecuente. Vamos, en mi experiencia, el adquirente, que generalmente pues, es un estratégico, o sea, un caso claro podría ser el de Cine Papaya, ¿no? Al final ellos lo que se querían, o sea, el interés era comprar las operaciones de Cine Papaya a nivel de toda América Latina, ¿no? Entonces ellos pues compraron las acciones las participaciones de la holding y con eso se hicieron con el control de todas las subsidiarias. En mi experiencia es más frecuente que se haga un exit a nivel completo que una compañía solamente. No sé si tú tienes... Sí, exacto. O sea, sería muy difícil comprar solamente alguna de las jurisdicciones justamente por el IP, ¿no? O sea, que es un activo súper importante en el caso de las startups, entonces no vería la forma en que pudieran operar de manera independiente, ¿no? Yo en realidad el tema de la jurisdicción de la holding efectivamente lo veo más desde el punto de vista de la decisión del inversionista al momento de hacer la inversión. O sea, claramente los inversionistas extranjeros, efectivamente los fondos están digamos, muy reacios a invertir directamente en las compañías operativas en otras jurisdicciones porque para ellos es una legislación que no conocen, tienen costos de transacción más altos porque tienen que contratar asesores y todo eso y como consecuencia de ello tienen un menor retorno, ¿no? De cara al éxito en sí mismo, al margen del tema tributario, no me parece que haya una limitación para el estratégico de comprar en otra jurisdicción, o sea, comprar directamente en la jurisdicción de la operativa. Lo vemos en el caso de los fondos de private equity todo el tiempo, comprando compañías peruanas. Incluso si la ley peruana ni la jurisdicción peruana no les da tranquilidad, el contrato puede ser sujeto a leyes de Nueva York o lo que fuera, al margen de que las acciones sean de una compañía peruana. Entonces, yo creo que más el tema va al momento de hacer la inversión y los costos tributarios, en realidad, ¿no? que al momento de quién compra la compañía. Bueno, ya hablamos mucho del tema, Alexandra, pero de este lado de fundador o inversionista peruano, ¿hay otros temas tributarios que tienen que tomar en cuenta que no tuvimos hoy? Bueno, creo que los dos principales son el hecho de que el FIP en sí es una transferencia de acciones y está grabado y bueno, el tema de la diferenciación de tasas y el tema de la transferencia indirecta de acciones. Y quizás, volviendo al tema de los errores, una cosa también importante al momento de hacer esa estructura del FIP es que al momento de constituir la holding nosotros recomendamos que en el momento de la constitución la holding no esté vinculada a la compañía peruana cuyas acciones se van a transferir. Porque justamente el hecho de no ser vinculadas me permite, desde el punto de vista tributario, valorizar las acciones a valor patrimonial, porque son dos empresas no vinculadas. Si hubiese algún tipo de vinculación, ya voy a tener que calcular el valor de mercado de otra forma, o sea, flujo de caja descontado o lo que fuera, y ya voy a necesitar una valorización de un tercero que sustente ese valor, ¿no? Entonces, es mejor que la constituya alguien que no esté vinculado ni al management o que no tenga más del 30% de las acciones de la compañía, ¿no? Que parece un tema menor, pero puede gatillar una consecuencia tributaria. Bueno, para cerrar un poquito, Sofía, ¿cómo ves el mercado y preferencia de venture capital, especialmente internacionales, en los próximos 3 años? Bueno, yo creo que se está, al menos desde los Estados Unidos, ¿no? Se está perdiendo un poco ya el miedo a invertir en compañías de América Latina, ¿no? Antes parece que los inversores americanos eran un poco reacios y cada vez vemos más inversiones en startups que han nacido en América Latina. Bueno, en Miami de hecho es muy frecuente y, por ejemplo, el ecosistema en Miami sí que está creciendo muchísimo y yo animo a cualquiera de los emprendedores que nos visite en Miami que me avise y encantada también de poner en contacto
con los principales grupos de inversores ángeles de Miami. Acaba de nacer otro fondo que se llama The Venture City, que también están levantando, no sé, bueno, están haciendo bastantes inversiones en compañías y además les gusta que la compañía tenga una pata en América Latina. Y bueno, yo creo que hay buenas perspectivas. Y Alexandra, ¿qué más podemos hacer por los founders, los fundadores y inversionistas peruanos para promover buenas prácticas y así facilitar la inversión, ¿verdad?, en los próximos 3 años? Sí. Bueno, creo que lo que se viene haciendo en el ecosistema es importante, por ejemplo, el trabajo de PECAP con la posibilidad de tener estos templates para las rondas de capital semilla, que digamos, luego también van a facilitar el tema del FIP, porque justamente como luego se va a tener que replicar el convenio de accionistas a nivel de la holding, la idea es que los derechos mínimos que se otorguen a nivel de capital semilla sean más o menos el market standard de lo que se les va a otorgar en el exterior, ¿no? Entonces, esos documentos deberían estar alineados un poco con la práctica internacional, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper importante, es un paso súper importante que se está dando. Otra cosa que me genera expectativa es, bueno, ya van a entrar a levantar capital diversos fondos de venture locales, ¿no? Que eso, digamos, está ya en la etapa preoperativa, ¿no? Y debería pasar en el corto plazo. Y ver cómo va a cambiar un poco el levantamiento de inversión en ese sentido, ¿no? O sea, también hemos visto en los últimos tiempos fondos de venture regionales, que ellos también tienen muchísimo menos, digamos, temor o concerns de invertir directamente en las operativas peruanas, y muchas veces también hay beneficios tributarios, ¿no? Por convenios entre países de la región, ¿no? En el caso de México, Chile, Colombia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, digamos, vamos a ver el ecosistema con nuevos jugadores, ¿no? Bueno, me gustaría abrir, primero, más que nada, gracias, mucha información, tenemos más detalles en la presentación que vamos a compartir, pero quiero abrir a preguntas al público, empezando ahí. Hola, buenísima la información, en realidad nos ha aclarado bastante el panorama. Yo tengo una consulta. Muchas de las startups no siempre tienen como que el músculo comercial para abrir otro país. Entonces hacen muchas asociaciones con alguna empresa que ya se encargue, no sé, de hacer todas las ventas, pero tú le ofreces la tecnología. En ese caso, ¿qué funcionaría? ¿Lo verían como una sucursal? ¿Abrirían una empresa? ¿Simplemente es un cliente más con el que tienen un revenue share? ¿Cuál sería la figura? ¿O esto entraría dentro de la holding? Más o menos, ¿cómo iría ese caso? Entendería que la que tiene la IP es la que levanta el capital, o sea, y las ventas las haces a través de una tercera compañía, o las dos, digamos, están vinculadas más allá del acuerdo comercial. No sé, o sea, no sé cómo sería, ¿no? De repente puede ser una vinculación como un cliente, o podría abrir una empresa en ese país que es un joint venture, no sé. Ah, ok, sí, o sea, de hecho sí hemos visto algunas startups que están contemplando la posibilidad, o sea, a ver, como la startup tiene un alto componente tecnológico, efectivamente muchas veces la operación, digamos, o el procesamiento de la data, lo que fuera, lo puedes hacer en tu país base, y efectivamente las ventas o algún tipo de actividad específica la podrían hacer terceros. O sea, sí hemos visto la posibilidad, digamos, de tener esas relaciones comerciales en otros países para tener, digamos, un equipo mínimo que no sea de la propia startup, sino tercerizar, digamos, esa actividad puntual. También hemos visto incluso startups que están contemplando la posibilidad de franquiciar digamos, el negocio para que sea replicado en otros países, pero toda la parte del procesamiento y el IP se retiene en cabeza de la startup, ¿no? O sea, eso seguiría siendo una empresa peruana. Sí, porque finalmente la empresa sigue siendo la peruana, la que tiene el IP y la que hace la actividad principal. En realidad los otros son terceros a los que, digamos, contratas para una actividad específica, ¿no? Una cosa sí que tienes que tener muy en cuenta es
para que una compañía sea financiable por parte de inversores, ángeles o venture capital, sí que es muy importante el tener una compañía donde el inversor va a invertir y donde va a firmar un pacto de socios, ¿no? O sea, algo que sí que puede crear problemas, sí, porque lo que decías, joint venture, ¿no? O sea, lo que sí es un problema es tener distintos socios en distintos países, es decir, múltiples cap tables, porque, claro, el problema ahí es alguien que quiere invertir en la compañía en su conjunto. De repente, o sea, si tienes esa estructura, se tiene que sentar a negociar un pacto de accionistas con personas diferentes, leyes distintas en cada país. Eso a los inversores no les gusta absolutamente nada. Lo que te van a decir es, bueno, me interesa mucho tu compañía, pero antes de yo invertir, lo que tienes que hacer es precisamente crear una holding, subir a todo el mundo a la holding, y ahí, cuando yo solamente tenga que negociar un pacto de accionistas, ahí es que yo invierto. Pero ese es el único problema de tener como partners locales, si es que son partners de equity, ¿no? O sea, Bueno, nosotros te pido que dices tu nombre y dónde, qué empresa o organización, y usan el micrófono porque estamos grabando. Hola a todos, mi nombre es Nicolás, soy de Rebaja tus Cuentas. Muchas gracias por su información. Tenía 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los costos legales aproximados de hacer un flip? No sé, ¿me pueden dar un rango? Luego, ¿cuáles son los costos operativos de tener un LLC o un C Corp anuales? Y luego, si los accionistas del LLC son una compañía que está en otro lado, igual los accionistas individuales tienen que hacer la declaración anual. Bueno, a nivel de Estados Unidos, en lo que es el flip, como decía anteriormente, realmente el peso recae sobre los abogados locales. Nosotros apoyamos un poco con lo que es el contrato de permuta, que sí que lo redactamos conjuntamente, y luego, o sea, ahí el coste es muy bajo, o sea, estamos hablando de $1.000, algo así. Y luego sí que puede haber un coste un poquito mayor si es que tenemos que adaptar el pacto de socios que había previamente en Perú a nivel de la LLC. Entonces ahí, por ejemplo, si tenemos un pacto de socios muy estándar que se adapta precisamente a lo que suele ser los modelos de la industria, ¿no? Como si, por ejemplo, estamos en una ronda tipo SEED, ¿no? Hay una documentación modelo que es muy buena, que se utiliza continuamente, que se llama seriesseed.com. Entonces, si por ejemplo el pacto de accionistas de la LLC o de la corporación se asemeja bastante a alguno de estos de la documentación estándar, adaptarlo es muy sencillo y el coste es muy bajo. Si tenemos un pacto de socios muy específico, con derechos muy particulares para accionistas particulares, ahí puede ser quizás un poquito más de trabajo, pero luego a nivel de costes de mantenimiento, bueno, crear una LLC o una corporación se tarda aproximadamente una semana, incluso bueno, si tuviésemos prisa se puede hacer incluso en 24 horas, y el coste no suele superar los $2.000. Y luego costes de mantenimiento, bueno, Delaware tiene un requerimiento anual que se llaman los franchise taxes, ¿no? Entonces, en el caso de las LLCs me parece que está ahora mismo en $300 anuales. Los pagas por primera vez el año siguiente al de la formación de la compañía, y luego tienes que tener un agente registrado en el estado de Delaware. Estos agentes registrados suelen cobrar pues alrededor de unos $300 a $500 anuales, pero nosotros, por ejemplo, pues con nuestros clientes tenemos precios especiales, como $120 por todo el volumen de trabajo que pasamos a estos agentes registrados, ¿no? Entonces esos son como los 2 principales costes de mantenimiento, no es mucho. Para las corporaciones depende también ese franchise tax que mencionaba anteriormente, y que para una LLC son $300. Para la corporación es un poquito más complicado porque se calcula, o sea, no es un precio fijo, sino que se calcula en base a el número de acciones que tiene emitida la compañía y el par value de las acciones, o en base al valor de los activos de la compañía. Se utilizan ambos rangos, y el que te dé un valor menor, ese es el que utilizarás para el pago de los franchise taxes. Desde el punto de vista peruano, en realidad los documentos son privados, o sea, con lo cual no hay costos de derechos notariales, registrales. Son básicamente
documentos societarios, que es esta acta que mencionaba al comienzo, y bueno, y realizar el exchange agreement. Pero lo que sí también hacemos para las startups es, digamos, un pequeño informe o un pequeño análisis, si es que no lo tienen, respecto al impacto tributario, ¿no? Porque como van a tener que hacer esa explicación a los inversionistas, es bien importante que lo tengan súper claro, y muchas veces que venga sustentado también con una opinión legal, le da mayor sustento frente al inversionista, ¿no? Y antes de eso hacemos una pequeña revisión de la compañía para ver que a nivel del accionariado esté todo formalizado, ¿no? O sea, que el cap table de la compañía actual esté reflejado en el capital social inscrito y que todo esté en orden, porque algunas veces hemos visto algunas startups que no tienen eso, digamos, totalmente formalizado, o hay cosas que todavía están en proceso de inscripción, ¿no? Sobre la base de eso, hacemos una propuesta dependiendo también de la cantidad de inversionistas involucrados y todo eso, ¿no? Pero digamos que son costos, son fees legales, no hay fees notariales ni registrales. Y también depende si es que, por ejemplo, van a tener inversionistas en el exterior a los cuales se les va a asesorar para ese trámite de certificado de recuperación de capital invertido, etc. Ilegales que Varía dependiendo, ¿no? O sea, como te digo, qué tan ordenada esté la startup, qué cantidad de inversionistas tengan, si ya han venido trabajando con nosotros. Pero qué raro. Pero te arreglan el tema tributario también. Hola, muchas gracias. Yo soy Manuel Almenara de Hello Zoom. Una pregunta, ¿cómo se tratan instrumentos como warrants y notas convertibles dentro del contexto del flip, ¿no? Y específicamente si tienen caps estos instrumentos, ¿esto cómo impacta en la valorización de la permuta y de la transacción? Sí, justo estamos ahorita trabajando en un flip donde hay notas convertibles, digamos, todavía vigentes, que, digamos, van a convertir cuando se levante una serie A. Pero, sin embargo, queremos hacer justamente el flip antes de la serie A. Entonces, lo que hemos estado viendo es esas notas convertibles se van a transferir tal cual a la holding, digamos. Y desde el punto de vista tributario no debería haber un impacto porque las estamos transfiriendo al mismo face value de la nota, ¿no? Entonces, a diferencia de las acciones, o sea, del equity, que sí se puede haber apreciado en el tiempo, en el caso de la nota convertible, el face value de la nota sigue siendo el mismo. Entonces, lo que se hace es, así como se aportan las acciones, esta nota convertible se transfiere, digamos, de la operativa peruana a la holding. ¿Es lo mismo para warrants? Es lo mismo para warrants. Sí, o sea, generalmente depende del tipo de warrant, ¿no? Porque si es un warrant que ha tenido, digamos, un costo, probablemente esa sesión sí tenga un impacto tributario a diferencia de la deuda, ¿no? Porque hay warrants por los que no te los dan porque sí, sino tú pagas por el warrant. Habría que ver la naturaleza, ¿no? Y la idea es que esta nota convertible, si ha sido hecha muy parecida a un safe, no debería haber mayor problema de trasladarla tal cual a la holding company. Otra opción que tienes es el hablar con tus inversores y ver si están interesados en convertir esa nota antes del... Bueno, sí. Claro, y disculpa, solo en el contexto del valor de la empresa, no se tome en cuenta normalmente el valor del CAP dentro de cualquiera de esos dos instrumentos para el valor de la empresa. Es que deberías respetar el mismo CAP que has pactado al momento de trasladarlo a la holding. O sea, en realidad cuando tú pasas de la empresa operativa peruana a la holding es exactamente la misma foto. O sea, el cap table tiene que ser reflejado tal cual y la valorización tiene que ser trasladada tal cual, con lo cual el cap de tu safe se mantiene, ¿no? O de tu nota convertible se mantiene. Sí, de hecho hay muchos de los keys, por ejemplo, de 500 Startups, las notas, por ejemplo, de NXTP, la mayoría de ellas contemplan incluso el hecho de que puede haber una posible reestructuración y te permiten, o sea, preautorizan, digamos, el que esa nota en el momento de la reestructuración pase a convertir en acciones de la holding en vez de la subsidiaria.
Y eso también es importante ahora que lo has mencionado, porque sí nos ha pasado el caso de que, digamos, algunos emprendedores firman estos documentos que tienen esta posibilidad, esta opción de sufrir un SAFE, y que muchas veces tienen la obligación necesariamente de hacer el flip, si es que el acelerador o quien haya sido que ha celebrado ese SAFE decide ejecutarlo. Entonces, eso de por sí ya también te condiciona el momento en que tienes que hacer el flip, porque ya tienes una obligación de hacerlo cuando se decide ejercer esa opción. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se firma y no se revisa efectivamente que se está asumiendo esta obligación, ¿no? Hola, Juan Cabanas de Latin FinTech. En el caso de que la empresa estuviera regulada por algún ente tipo la SBS o CITEL o cualquier otro, ¿cambia en algo la figura del flip? ¿Y podría el regulador vetar o poner condiciones especiales para la venta? Habría que ver exactamente qué tipo de regulación o autorización se tiene, ¿no? Porque si es a nivel operativo, en realidad la operación va a seguir estando basada en Perú, lo que están cambiando son tus accionistas, ¿no? Pero hay licencias o permisos en los cuales, por ejemplo, la superintendencia sí regula o tiene que autorizar el cambio en el accionariado, ¿no? Habría que ver efectivamente qué tipo de supervisión o qué tipo de licencia ha sido otorgado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, soy Facundo Turconi de Solver. ¿Qué pasa si le bajo el valor a la compañía con un nuevo aporte de los accionistas? Para efectos de la apreciación, exacto. Sí, no, es algo factible, o sea, como comentábamos, la norma tributaria te establece que tienes que el valor de mercado al cual tienes que realizar el aporte puede ser el que resulte mayor entre el valor acordado por las partes y el valor de participación patrimonial. Y ese valor de todas maneras va a ser menor a las valorizaciones que has tenido para tus rondas. Efectivamente puedes hacer el aporte a ese valor y evitar el pago, la generación de una ganancia y el pago de un impuesto. El único issue con eso es que pierdes costo computable. O sea, los que sí pagaron un valuation mayor por esa acción van a ir con un costo computable menor a la holding, y al momento del exit van a haber perdido eso que han pagado, ¿no? Y lo último, no sé, Sofía, si quieres explicar que lo conversamos, pero lo importante de la LLC en el medio si vas a Caimán al final, ¿no? Sí, eso es un muy buen punto, sí, siempre me lo preguntan, ¿no? El por qué, si estamos creando una holding de Caimán y tengo mis operativas pues, en Perú, en otros países, ¿por qué necesito una LLC entre medias, ¿no? Porque, bueno, no sé si solamente para que lo tengáis más en la cabeza, no visual, al final la estructura como queda es holding de Caimán, que es la dueña del 100% de una intermediate LLC, y debajo están las compañías operativas, ¿no? Entonces, bueno, esta intermediate LLC, que generalmente suele ser una LLC de Delaware, es a efectos tributarios en los Estados Unidos como se considera un disregarded entity. Eso significa básicamente que o sea, es una compañía que o sea, esa compañía no tiene que tener operaciones. De hecho, eso es un problema. O sea, tenemos algunos clientes que de repente nos dicen como no, yo estoy firmando contratos aquí con porque a no sé, cliente le gustaba más firmar contratos con la LLC, y entonces firmamos el contrato con la LLC, y ahí yo, bueno, me he hecho las manos en la cabeza. Esa LLC no debería de tener ningún tipo de operaciones. Es una pura holding, y su única función es más de apariencia, digamos. En las jurisdicciones, como seguramente en Perú es lo mismo, pero bueno, en la mayoría de las jurisdicciones en América Latina, el tener como accionista directo de la compañía operativa una compañía de Caimán puede dar lugar a mayor escrutinio, ¿no? Y entonces una LLC de Delaware que sea el accionista directo de las compañías operativas tiene una óptica mucho más sí, para las entidades tributarias locales hay mucho menos escrutinio, es más friendly, ¿no? Ese es el único motivo. No paga impuestos, es disregarded. Pero siempre van a preguntar quién es el accionista de la LLC, y vas a decir Caimán, entonces regresas a lo mismo. En mi experiencia, por lo menos. No sé si eso ya es las entidades locales, o sea, no sé, las entidades tributarias locales, no sé si acaban. O sea, en nuestra experiencia, cuando la LLC es el accionista directo, es menos
A menos que tengas un C Corp encima de la LLC y sea un pass-through. O sea, tienes la LLC, tienes un C Corp y una holding encima. Para efectos peruanos, en realidad no importa si es LLC, C Corp o lo que fuera, o sea, la LLC no es transparente para efectos peruanos, es como si fuese o sea, una compañía cualquiera, o sea, cualquier tipo de holding en realidad, ¿no? Y para efectos tributarios, efectivamente, tú siempre comunicas cualquier cambio en tu accionariado, pero en tu accionariado, digamos, directo, ¿no? El tema es que cuando hay una transferencia indirecta de acciones, hay una obligación de la empresa peruana de retener el impuesto, en todo caso de los no domiciliados. O sea, por ejemplo, en este tema que veíamos que si el fondo vendía más del 10%, ¿no? y el 50% del valor estaba alocado en la empresa peruana, hay una obligación de la compañía de retener el impuesto. Entonces, es, digamos, como Sonar finalmente se entera. ¿Hay una diferencia entre tener Caimán directamente o la LLC? O sea, efectos de las entidades locales. No, en realidad es como si fuera una empresa no domiciliada. Sí, o sea, igual en Perú es menos relevante y a la agencia tributaria peruana no le importa que el dueño de la compañía, de la OPCO, ¿no? de Perú sea una compañía de Caimán directamente. No lo sé si... Para efectos del impuesto que se paga por la ganancia de capital y la transferencia de acciones es indistinto, ¿no? O sea, sí hay algunos temas, por ejemplo, por la norma de transparencia fiscal, en el caso, por ejemplo, de que se distribuyen utilidades a favor de una empresa que esté constituida en un paraíso fiscal, ahí sí hay ciertas reglas si se considera o no un paraíso fiscal, pero para efectos de la ganancia de capital entiendo que es indistinto. Sí. Incluso creo que hoy en día, por la misma ley de transparencia, tiene que ser declarado. E incluso si el peruano es accionista de Caimán, también tiene que ser declarado, ¿me equivoco? Y si tú tienes un ingreso de una fuente extranjera como persona, como peruano, también tienes que declarar. Claro, pero te estás refiriendo a la declaración que hace el accionista de su tenencia accionaria, no de la composición accionaria que tiene que digamos, declarar la propia compañía, ¿no? Claro, pero últimamente, para que la plata llegue a nosotros, que es lo que todos al final buscamos, tienes que terminar declarando eso de cualquier forma. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, desde el punto de vista del inversionista, tú tienes que declarar todas las tenencias accionarias que tengas en todas las jurisdicciones, ¿no? A lo que yo me refería, quizás entendí mal la pregunta, es a nivel de la compañía operativa peruana, solamente declaras tu accionariado directo, ¿no? O sea, siempre que hay una modificación en el accionariado de la compañía, eso se reporta a Sonar por la propia compañía, no por el inversionista. Claro, pero a nivel personal sí le tienes que ir a declarar todo. Sí, efectivamente. Sí, eso totalmente. O sea, sí, a nosotros lo que, claro, tenemos clientes en México, en Argentina, en Chile, y ellos sí que muchas veces, los abogados locales nos dicen que prefieren que el accionista de la compañía local sea una Delaware LLC en vez de Caimán directamente, porque ellos tienen que declarar quién es el accionista directo y dicen, preferimos decir que es una Delaware LLC que una compañía de Caimán, que igual va a traer más preguntas. Es la única razón. Pero ahora una pregunta, ¿y por qué hay diferencia entre una LLC cuál es la implicancia, la implicancia entre que sea una LLC de Delaware versus de otro estado? Porque no va a operar. Yo entiendo que la LLC tiene que ser del lugar donde operaría, en el caso que operaría. Pero sí, al ser una holding, sí. Delaware, sí, o sea, tienes toda la razón, podría ser perfectamente de otro estado, pero Delaware es por lo general el estado. Sí. No, burocráticamente es más simple, pero si alguien tiene facilidad con tiene una diferencia muy importante, que Delaware es el estado que mayor nivel también de confidencialidad aporta. O sea, así como Florida, por ejemplo, tiene SAMBIS, que es el registro de compañías, si tú entras y cualquier persona pone el nombre de la compañía y ves quiénes son los managers, la dirección y todo, eso no existe en Delaware. Entonces es algo más a tener en cuenta. Una pregunta más de Gonzalo. Sí. Gracias, hola, soy Gonzalo Vegaso de Chasqui. Sofía, espectacular, trabajé con ella, es súper recomendable. Trabajamos con ella casi un año y medio. La pregunta que tenía básicamente para Sofía era, Sofía, yo sé que tú trabajas con clientes mexicanos, argentinos, y esta pregunta no necesariamente es un reflejo de lo que nosotros estamos pensando, pero sí la curiosidad. ¿Qué es lo que normalmente han hecho esos clientes cuando de repente no han ido por el camino del éxito, pero han ido por el camino de la oferta pública de acciones?
En términos societarios, ¿hay que hacer algún tipo de cambios o algo? ¿O esta estructura que se estaría planteando ahora es una estructura que potencialmente te podría acompañar, por ejemplo, a emitir un mercado tipo el de la bolsa Perú, Colombia, Chile, que por ejemplo tenemos por acá? Claro, ahí sí que es importante, sí, para un escenario de IPO, sí que es importante en qué mercado es que vas a convertirte en una empresa pública, ¿no? Entonces, por eso sí que es verdad que una compañía que espera hacer un IPO en Estados Unidos tiene que ser una corporación, ¿no? de Delaware, y entiendo que lo mismo, o sea, si fuera a llegar a ser una compañía pública en algún mercado, o sea, ahí probablemente lo que ocurriría es que lo harías a nivel de la compañía local, o bueno, no sé, a nivel que estuvieras, si fuera el Sí, efectivamente sería más sencillo hacerlo a nivel de la compañía peruana en el momento de listarla, ¿no? O sea, generalmente si ya tienes una holding en el extranjero, o sea, la idea es listar esa holding en el mercado, digamos, en este caso, como dice Sofía, en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es la jurisdicción de la compañía holding. Claro, sí, lo más normal sería que fuera en Estados Unidos. Si tienes, porque al final es todo las operaciones de todo el grupo, ¿no? Ok, pero digamos, si es una compañía que, disculpa, si es una compañía que tiene operaciones básicamente en Latinoamérica, por ejemplo, es un poco más cerrada la pregunta. Imagínate Chasqui, que solamente va a operar en Latinoamérica, el modelo de Chasqui no funcionaría en Estados Unidos. Probablemente si nosotros fuéramos por ese camino, consideraríamos una bolsa tipo México o la bolsa que tenemos acá en los países andinos. Entonces, claro, es mucho más fácil hacerlo con una entidad peruana o colombiana o chilena, pero en este caso tendríamos un LLC. Tengo algunos problemas para poder hacer eso, o sea, la verdad no lo sé, por eso quería entender un poco más. Igual puedes listar una empresa extranjera en una bolsa de una jurisdicción distinta, o sea, no hay problema con eso. Ah, ok, gracias. Antes de cerrar, un par de anuncios. Uno es, el 12 de junio hay un evento de Endeavor Peruvian Investor Network en UTEC Ventures, de temas de crecimiento de Venture Capital en el Perú. Puedes encontrar información en endeavor.org.pe. Y Greg va a hablar de los documentos, es total, tanto como el otro. Los documentos que Alexander mencionó vamos a compartirlos la próxima semana y esperemos que, igual que esta presentación, sea un tipo de open source que vamos mejorando con el proyecto. En la página de PECA. En la página de PECA.org. Documento para ronda semillas. Con esto. Sí, quisiera reconocer a todas las personas que han ayudado con esta presentación que vamos a compartir con ustedes y espero que lo lean y con lo que hemos aprendido hoy y lo que ustedes vayan aprendiendo podemos ir mejorando. Además de Pedro, que está acá hoy, Patrick Wakeham, que ha entrado a 500 Startups, nos ha dado una buena perspectiva, y Courtney, que es la fundadora de Runa, en el caso que hizo el International, después entró a Y Combinator y hizo todo de nuevo. Ha sido particularmente generoso con su tiempo. Todos esos abogados quieren hablar con ustedes, ayudar, están dispuestos a apoyar. En particular Sofía y Alexandra. Alexandra ha sido un apoyo muy importante para mí, para Interventure, para muchos de los founders acá de Perú. Y Sofía, espero trabajar mucho más de cerca contigo. Sé que has trabajado con muchos founders acá que hablan muy bien de tu trabajo. Entonces, muchísimas gracias por venir y por sus ideas y por todo el apoyo en esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias.